Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo les va? Confírmenme si me están escuchando bien. Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno, gracias. Les voy anticipando que en principio el 19 de octubre tendríamos el primer parcial, ¿sí? Con los temas que lleguemos hasta la semana entrante. Perdón, profe, ¿cuándo dijo? El 19 de octubre. Bien, gracias. ¿Mm? En el horario normal de clases nos juntamos con la novedad que ese día va a ser para el parcial únicamente. Profesor, ¿cómo sería la modalidad del parcial? Aprovecho para decirles que ese día necesito que todos tengan la posibilidad de habilitar una cámara de video y micrófono, ¿sí? Un cuestionario respecto a los temas que veamos, con los contenidos que hemos ido viendo a través de los capítulos, de las diapositivas, en fin. Para ese entonces ya van a tener ustedes la forma de enviarme de manera segura el examen una vez que lo vayan terminando. Bueno, entonces vamos a ver el cuestionario, a ver cómo le fue. Sala José, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho. ¿Es primera vez que estás en clase? No, sí vengo con usted, señor, profe. Y no tengo ningún trabajo tuyo presentado. No, sí los presento. Fíjese porque todos los trabajos los presento hasta ahora. Bueno. Me ha llegado una advertencia de que no tienes movimiento en el aula virtual de parte del sistema. Ah, mire usted qué raro, porque yo entro, digamos, bajé todo lo que es digamos, lo que usted sube de bibliografía en la página, vine a todas las clases, si no me equivoco, solamente la primera, la que falté, le mandé los trabajos prácticos con un día antes de anticipación, digamos, los trabajos prácticos que usted pidió, lo hice a todos. Bueno, ya vamos a controlar. Por lo pronto, te dan como que no has asistido ningún día, salvo hoy. Claro. Que ha cambiado el aula virtual, ¿no es cierto? Han hecho una actualización. Vamos a chequear a ver qué. Bueno, porque me figura, yo lo estoy viendo ahora en el aula virtual y me figura presente la clase del 7 del 9, presente la clase del 14 del 9, enviar asistencia para clase del 28 del 9, después ¿qué otra más? Y su matriculación comenzó el 24 del 8. ¿Tendrá algo que ver con eso? Tendría que verlo para dame un segundo. Así aclaramos antes de comenzar bien. Me llegó el reporte de 4 alumnos que no están registrando su asistencia al curso, y entre eso estás vos. Y hoy te detecto y veo, tampoco te tengo yo anotado con ningún trabajo práctico, eso me llama la atención. ¿Estás usando la cuenta de la facultad para enviarme los mails?
Sí, cómo no, si quiere le paso un print de pantalla de los enviados, digamos, para que lo vean. Pero yo le envié todos los trabajos prácticos. Hasta el trabajo, el último, el cuestionario 4, yo también se lo mandé. Para. Por ahora no, voy a revisar. Ya. Pero, ya te digo, el viernes pasado han hecho una actualización del sistema, de eso han hecho una corrida de los datos y surgen que hay 4 alumnos que no tienen movimiento en el aula virtual. Entonces, Yo creo porque encima ahora estoy adentro, digamos, del aula virtual, en la materia, veo la asistencia, estoy por ponerla. sí, pero es que a mí me llama la atención que no te tengas registrado ningún trabajo. Bueno, Qué raro. ya lo vemos y estamos en contacto por el mail después. ¿Cómo no? Perfecto, profe. Este no me has mandado el último. ¿Salas? Bueno. Muy bien. Recuerden entonces, empezábamos a analizar las medidas de protección, que la habíamos separado en 2 grandes grupos. Medidas de control y medidas de seguridad. Las medidas de control eran aquellas que apuntaban fundamentalmente a proteger lo que era la integridad y la disponibilidad u operatividad de las propiedades características de la información. Y después teníamos otro grupo que eran medidas de seguridad, que decíamos que estas se daban normalmente en sistemas donde había muchos usuarios y apuntaban fundamentalmente a la protección, al control de las propiedades de confidencialidad y autenticidad. En base a eso, comenzamos el cuestionario con la idea de que nos quede claro ese concepto. La primera pregunta, la primera y la segunda, para que me den ustedes sus respuestas, habla de, primero, método de validación de datos. Y la pregunta era, ¿se utilizan como una medida de control para tal cosa? Y por otro lado, la medida de protección de control de salida de datos. Y también nos pedía que elijamos entre distintas opciones. Peseira, ¿estás en el aula? No estás. ¿Paz? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles serían tus respuestas para estas 2 preguntas? Bien, en el punto 1 dice el método de validación de datos se utiliza como medida de control yo puse para verificar la validez de los datos de entrada de un sistema, que sería la tercera opción. Y en el punto 2 puse sobre la medida de protección y control de salida de datos es una medida de seguridad. Bien. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, una medida de control es aquella que apunta a garantizar integridad y disponibilidad. No podríamos implementar ningún sistema. Yo creo que ningún sistema empezaría a funcionar si no se hace un control de salida de datos. Con lo cual, deberíamos decir que la validación de datos debería aplicarse en cualquier sistema informático, independientemente del tamaño del mismo. Porque si yo no confío en los datos de un sistema, difícilmente pueda serme útil en su aplicación habitual. Entonces, la segunda pregunta en realidad no apunta
a clasificar el control de salida de datos como una medida de seguridad. Yo les acabo de decir, las medidas de seguridad apuntan fundamentalmente a garantizar integridad y disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, con un control de salida de datos, no estoy agregando nada a lo que sea confidencialidad. ¿Está? O sea, al conjunto de datos procesado por un sistema no le aplico una medida de control de salida de datos desde el punto de vista de la confidencialidad, ni mucho menos de la autenticidad. Entonces, la respuesta correcta a la segunda pregunta sería que es una medida de control. Recuerden, en el capítulo 3 hablamos de medidas de control y hablamos de validación de datos, hablamos de control de salida y hablamos de respaldo, que es el otro tema que sigue a continuación. Y la primera pregunta, sí, la validación de datos es un método para verificar la calidad de los datos de entrada a un sistema, con lo cual también es una medida de control. ¿Está? Entonces, la 1 y la 2 son medidas de control. Hay varios que me han puesto en su respuesta que es una medida de seguridad. Que quede claro, no es medida de seguridad porque las medidas de seguridad apuntan a garantizar confidencialidad. Entonces, ¿mediante qué mecanismo de control de salida de datos, que puede ser control del procesamiento de los datos, el control de una salida impresa? Eso me está garantizando a mí de que nadie ha visto los datos. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sigamos. La pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre verificación y validación en el desarrollo de aplicaciones? Parecerían sinónimos. Obviamente no lo son. ¿Miranda está presente? Sí, profe, presente. Bien. Eh, Veamos bien, entonces cuál es tu respuesta. Sí, yo he puesto que la verificación se describe como un conjunto de actividades que garantizan la implementación precisa de la función particular en el software. Por otro lado, la validación es un conjunto de actividades que confirma que el software desarrollado cumple con los requisitos del cliente. La actividad de verificación proporciona la confirmación objetiva de que los resultados del diseño de un componente concreto cumplen los requisitos especificados. La validación del software confirma que el producto de software final cumple con los requisitos del usuario. Bien. Está claro, ¿sí? Son dos procedimientos que juegan de manera paralela, si se quiere, ¿sí? Pero son complementarios, no son lo mismo. Exacto. Bien. Bueno, en general la respuesta acá ha sido correcta en todos los casos. Si hay alguna duda, bueno, la aclaramos ahora, pero creo que ha quedado claro cómo se ha manifestado. Bien, la pregunta 4 hacía referencia a el sistema operativo Windows 10. Creo que todos lo utilizan, si no permanentemente, en más de una oportunidad, y de ahí se les pedía que hagan el seguimiento de los pasos para hacer un programa de backup limitado a los recursos que ofrecía el sistema. Está perfecto lo que han hecho todos, algunos lo han hecho con captura de pantalla, otros lo han hecho con distintos tipos de aclaraciones sobre los pasos a seguir para llegar a diseñar un conjunto de copias de seguridad. La idea era fundamentalmente ver que tenemos recursos dentro del sistema operativo para hacer copias de respaldo. Por supuesto que si han leído el capítulo, yo hago mención a que hay de alguna manera 3 o 4 alternativas para hacer backup. La primera es la más básica, que es simplemente hacer una copia de archivo, sin seguir ninguna característica particular de un plan de respaldo. Es decir, yo quiero respaldar mi carpeta, mis documentos, agarro y la copio en otros sistemas de almacenamiento. Aclarando que si yo agarro de una carpeta y lo copio dentro del mismo disco a la misma carpeta como respaldo,
Si ese disco falla, si lo pierdo al disco, también pierdo la información. Por lo que se sugiere siempre, teniendo en cuenta el respaldo, hacer la copia en otro sistema de almacenamiento. Normalmente, para un caso como el que hablamos recién, copiar archivos, copiar una carpeta, copiar un conjunto de la carpeta, puede ser un pendrive más que suficiente para tener un respaldo de información. Supongo que la mayoría lo hace con una técnica de resguardar su trabajo, sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces sería la opción más básica. Pero que quede claro que no está dentro de un plan de respaldo. Por eso había una segunda opción. Esta segunda opción hacía referencia a los productos propios del sistema operativo, ya sea Windows, Linux, iOS o el sistema operativo que ustedes quieran, proveen herramientas de respaldo, ¿sí? Donde ya el hecho de la copia del archivo, como lo habíamos definido en la última clase, lleva otros elementos, como por ejemplo, frecuencia de respaldo. Cada cuánto voy a respaldar yo los archivos, ¿sí? O sea, qué periodo, qué frecuencia, mejor dicho, voy a tener para hacer los respaldos, ¿sí? Si lo voy a hacer en determinado día y hora, aparte de la periodicidad, cuándo se va a ejecutar, si el sistema de respaldo que provee el sistema operativo, que normalmente consta de varios pasos. Enseguida vamos a ver un pequeño video en donde vamos a reafirmar esto, pero todo basa en ¿qué debo respaldar? ¿Qué? O sea, seleccionar el conjunto de archivos que yo quiero respaldar. Sabemos que el proceso de respaldo es un proceso que disminuye la operatividad del sistema porque hay que ejecutarlo normalmente mediante procedimientos de copia que requieren usos de recursos, tanto en memoria como en procesador, como en almacenamiento. Entonces, ¿qué debo respaldar? Después, ¿en dónde? ¿En qué almacenamiento? Ya hemos dicho en el caso anterior, para nada debe ser el mismo sistema de almacenamiento que estemos usando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los volúmenes en el capítulo anterior? Que podíamos configurar varios discos como distintos volúmenes o como un único volumen, o un disco como con distintas particiones como distintos volúmenes. Bueno, todo eso tenemos que evaluar. Entonces, ¿qué? ¿A dónde? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? ¿Está? Si lo vamos a hacer planificado, si lo vamos a automatizar. Todo eso tenemos que ir analizando y vamos definiendo una política de respaldo. Por ejemplo, ¿qué usuarios lo pueden hacer? ¿Está? Entonces, estas son las características básicas de un software de respaldo. Y después, yo todo esto que estoy mencionando están dentro de lo que pedía Windows 10. Y ustedes lo habrán visto cuando han ido reproduciendo. ¿Qué vamos a respaldar? Nos sugieren biblioteca, nosotros podemos agregar carpeta, después nos dice en qué, en dónde, después nos dice, bueno, con qué frecuencia, y vamos armando una técnica de respaldo. Esa era la segunda opción. Producto de respaldo propio del sistema operativo. En tercer lugar, está el software destinado exclusivamente a hacer copia de respaldo. O sea, productos comerciales. Comerciales o de un uso limitado, con ciertas restricciones, que amplían todo esto que hemos ido mencionando nosotros. No solamente qué, dónde y cuándo, sino que le agrega opciones muy específicas, como por ejemplo la posibilidad de comprimir la información, de cifrar la información, de hacer un chequeo de código malicioso, ¿sí? De hacer varias copias simultáneamente. Y otras más opciones que ya son propias de ese software comercial. La esencia sigue siendo lo mismo, que es respaldar, en dónde, cuándo, y acá aparece también el cómo, ¿sí? La distintiva de en qué lugar nosotros vamos a respaldar esa información. Y cuando hablamos de lugar,
hablamos de dispositivos de almacenamiento. ¿Está? Entonces teníamos un cuadrito a posterior de esta respuesta, en donde ya hablábamos de los métodos de respaldo, ¿sí? Lucero. Sí, profe. Veamos, habíamos armado, a ver si lo puedo encontrar yo al cuadrito y lo ponemos en pantalla para seguirlo acá. Bueno, reitero, respecto a la pregunta anterior, no tenemos mucho más que acotar, ¿sí? O sea, simplemente era seguir la esencia para que tomen contacto con una herramienta, que quizá algunos lo usen, quizá ninguno lo use, pero nos van marcando pautas para hacer el respaldo. Y después teníamos que elegir el mecanismo del respaldo de acuerdo a las características de los métodos de respaldo más conocidos, que son la copia completa, la copia diferencial y la copia incremental. Veamos entonces, perdón. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, en espacio de almacenamiento, para el completo puse máximo, para el completo más incremental puse mínimo, y para el completo más diferencial puse intermedio. Bien, antes de seguir. Sí. Yo entiendo que todos han entendido que cuando hablamos de una copia completa significa que yo copio absolutamente todo un volumen de almacenamiento, que puede ser un conjunto de archivos, puede ser un disco completo, puede ser un conjunto de discos. ¿Está? Entonces, cada vez que yo hago un respaldo, y digo cada vez porque ya estamos en el proceso de hacer copia de respaldo. ¿Está? Entonces ya hemos establecido una frecuencia. Yo voy a hacer copia completa todos los viernes. ¿Está? Entonces, ¿qué necesito? Obviamente, un máximo espacio de almacenamiento para guardar todo ese respaldo. Si hacíamos el incremental, si hacíamos el incremental, en este caso, nosotros teníamos siempre que partir de una copia completa. Todos los métodos de respaldo parten siempre de una copia completa. O sea, la primera vez que yo hago una copia, voy a copiar toda la información. ¿Sí? Copia completa la primera oportunidad, copia completa la primera oportunidad. Siempre, tanto el diferencial como el incremental. Ahora, el incremental se fija en los archivos que han sido modificados entre la última copia, que en el primer caso sería la copia completa, y la fecha en que se hace esa copia completa. Solamente se copia los archivos que se han modificado desde la última copia. ¿Está? Fíjense acá. Yo acá hice una copia completa, porque es obligación hacer al principio una copia completa. Y cuando voy a hacer el segundo respaldo, me fijo, veo hacia atrás y busco qué archivos se han modificado. Y ahí los respaldo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de los parámetros que se transfieren cuando uno hace una copia? Y uno de los parámetros era la fecha. Y había varias fechas. Y una fecha era la fecha de modificación. ¿Sí? Entonces hay un parámetro dentro del archivo que indica al sistema operativo cuándo ha sido modificado y puede ser considerado como elemento para hacer la copia incremental. Si esa fecha no ha cambiado, el archivo no se ha modificado, no lo copio. Y así voy analizando para hacer la copia incremental. El sistema operativo se fija. La fecha de la copia completa fue el viernes pasado. Hasta este viernes no se ha modificado, no lo copio. El archivo 2 se ha modificado durante el miércoles de esta semana. Recuerdo que estamos haciendo respaldo los viernes. Entonces, debo hacerlo y lo incluyo al archivo modificado como parte de esa copia incremental. ¿Está? Y así voy andando
el primer volumen de la copia incremental, este que está acá. La semana siguiente, de nuevo, me fijo en la última copia. Ya no me fijo en la copia completa original, sino en la anterior. Y obviamente, ahí voy juntando un menor volumen de archivo. Entonces, cuando hablamos de que la copia incremental tiene un almacenamiento, requiere un almacenamiento mínimo, no se está copiando todo, solo se está copiando aquellos archivos que han sido modificados. Y por último, la diferencial también parte de una copia completa, pero se considera la última fecha siempre cuando se va a hacer el respaldo respecto de la copia completa original. Ya vamos a ver qué surge cuando analicemos los pros y los contras. ¿Quedó claro cuál es la diferencia entre una copia completa, una copia incremental y una copia diferencial? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, sigamos entonces con la respuesta. Bueno, para la velocidad de copia, el completo muy lento, el incremental rápido y el diferencial lento. Bueno, yo voy a ir haciendo las acotaciones cada vez que termino la respuesta para ir aclarando. Si estoy copiando todo, es lento, ¿sí? Debo esperar más a que termine la copia completa. Como hago copia mínima en el incremental, es rápido, comparado con la copia completa. Y como en el intermedio, perdón, en el diferencial, yo hago una copia intermedia, o sea, busco muy atrás los archivos que se han modificado, entonces es más lento que el incremental, pero sería más rápido que una copia completa. Son parámetros que hay que ir evaluando cuando uno define qué tipo de copia la va a utilizar. Sigamos. Restauración. Restauración, bueno, el completo lo puse muy simple, el incremental complejo y el diferencial sencilla. Bien. Acotemos entonces. ¿Por qué es sencilla, muy simple en el completo? Y porque copié todo y recupero todo. Yo tengo una carpeta, mis documentos, tengo las bases de datos, tengo los mails de los clientes y los respaldo. Si se me echó a perder algo de esa carpeta, restauro y tengo todo. Es muy fácil, no tengo que andar seleccionando nada. Sin embargo, en el incremental y en el diferencial, yo no puedo valerme de una copia incremental sola. Fíjense, si yo le tengo acá, en este momento, o posterior a este momento, que hacer una restauración, necesito tener este incremental y la copia completa. ¿Sí? O sea, tengo que tener en buenas condiciones los respaldos anteriores al proceso en el cual estoy realizando esa copia incremental. Sin embargo, en el diferencial, si yo vuelvo a tener el inconveniente aquí, yo puedo utilizar esta copia y solamente necesito la copia completa. No necesito la intermedia. ¿Está? Entonces es más fácil. No tengo que juntar un conjunto de copias incrementales, como en el caso anterior, sino la última copia documental, diferencial con la copia completa. ¿Está? Bien. Sigamos. Bueno, profe, sí. ¿le digo el último copia recomendada? ¿Sí? Bueno, para completo puse pocos datos a copiar, para el incremental muchos datos que cambian frecuentemente y para el diferencial datos cuya velocidad de cambio es moderada. Bien. Perfecto. ¿Sí? Ahora, esto es si se quiere, un tip. ¿Qué hago yo cuando tengo que definir si hago una copia completa, una copia diferencial o una copia incremental? En principio, hemos ido mostrando las virtudes y diferencias. Una es lenta, ¿sí? Otra es intermedia, otra es rápida. Para la velocidad de copia,
Para el espacio requerido, bueno, tendremos máximo espacio requerido o mínimo o intermedio. Es decir, yo tengo que jugar con esos parámetros. Pero no puedo, porque sea fácil, decir hago siempre copia completa. ¿Por qué? Porque eso va a tener un costo asociado. ¿Cuántos soportes de almacenamiento voy a necesitar para hacer las copias de respaldo sucesivas? ¿Está? Entonces, tenemos que tener un criterio de selección y ese criterio puede ser la forma en que varían los datos. ¿Está? Entonces, si los datos no varían muy regularmente, y bueno, puedo hacer copia completa. Si los datos varían muy rápidamente, puedo hacer una copia incremental. Si hay un plazo, un tiempo intermedio de respaldo, bueno, puedo hacer referencia a una copia diferencial. No hay nada definitivo, ¿está? Todo dependerá de cómo yo esté evaluando el conjunto de datos que quiero respaldar para hacer el respaldo adecuado. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Dos cositas más. Si esto no puede ser eterno. Yo empiezo a hacer una copia completa y después hago incremental, 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 indefinidamente. No. Se debe establecer una fecha de validez de esto. Supongamos, siguiendo el esquemita que tenemos acá, yo podría hacer una copia completa, dos incrementales y después tendría que hacer de nuevo una copia completa. Ya dejaría de estar este conjunto activo y empezaría otra copia de respaldo. ¿Está? Lo mismo con el diferencial. No voy a hacer indefinidamente copias diferenciales. Eso no va a resultar provechoso. Entonces debo cada tanto empezar de nuevo un ciclo de copia de respaldo. Denme un segundo. Entonces, esto tiene una frecuencia. Es cada cuánto tiempo yo hago el respaldo. Punto 1. No dura eternamente. Yo debo darle esto un tiempo en que el sistema de respaldo esté activo. Ahora viene una pregunta. ¿Qué hago con estos insumos? Yo acá terminé de hacer un respaldo y empiezo otro. De nuevo, una copia completa, una copia incremental y otra copia incremental. Lo que se suele hacer es guardar por lo menos durante un tiempo todo este esquema completo y empezar a hacer una nueva copia de respaldo. ¿Cuál es la contra de eso? El costo. Porque yo voy a tener que guardar estos insumos y voy a tener que empezar a usar otro nuevo para hacer un segundo ciclo de procesos de respaldo. ¿Está? Entonces, todo esto empieza a jugar en mi selección del método de respaldo para llegar a un punto que resulte económicamente estable. Lo mismo acá. ¿Está? Yo voy a necesitar establecer una validez de esa copia para que después de completado ese ciclo empiezo de nuevo manteniendo la anterior como respaldo de la primera etapa. Hago la segunda etapa y después viene la tercera etapa. Ahí, como yo ya tengo una primera etapa completa, una segunda etapa completa también, puedo reutilizar el primer ciclo, porque me va a quedar siempre una alternativa para, en caso de ser necesario, proceder a la restauración de los archivos. ¿Está? Entonces, fíjense en los parámetros. Frecuencia, cada cuánto tiempo. Ciclo de vida, cuánto tiempo voy a guardar este conjunto de copias. La completa más las incrementales, la completa más las diferenciales, según el caso.
La voy a guardar y voy a empezar un nuevo ciclo con algún sistema de almacenamiento nuevo. Y después puedo empezar a reutilizarla. Obviamente tampoco indefinidamente. Tienen una vida útil. Y después está, ¿cuántas copias de respaldo hago? ¿Una sola? Yo acá hice una copia completa. Bien. Después hice una incremental y después hice otra incremental. ¿Qué pasa si esta copia incremental me salió mal? Entonces lo que se sugiere es hacer por lo menos 2 copias simultáneamente en cada etapa. Entonces yo hago una copia completa y hago una segunda copia completa. ¿Para qué decíamos que era conveniente esto nosotros? Cuando debemos copiar pocos datos. La pregunta es, yo hago una copia completa o una copia diferencial y además hago otra copia completa y otra copia diferencial. ¿Con qué propósito? Lo charlamos en la clase anterior. ¿Será por la redundancia, profe? Para tener redundancia. Para tener redundancia y si es que se rompe una, sí o sí tengo la otra para respaldar, digamos. ¿Y dónde la guardo? ¿Dónde la guardo? En otro dispositivo de almacenamiento, siempre. Más que en otro, sí, tiene que ser en otro dispositivo de almacenamiento. El tema es a dónde la guardo, o sea, no siempre en el mismo lugar. Recuerden que hablamos que si teníamos un incidente y estaba todo en el centro de datos, entonces se incendia el centro de datos, pierdo la copia original y pierdo la copia de respaldo. Era guardarla en un lugar alejado, distinto, para que yo pueda recurrir a esa segunda copia. ¿Está? Entonces yo acá, bien, hago la copia completa, guardo uno a mano, si se quiere, porque si hay que restaurarla, no tengo que ir a buscarla. Después hago un incremental, la guardo y también. Otro incremental, la guardo y también. Pero a su vez he hecho copias nuevas. Y esto lo guardo y lo mando a otro espacio físico, a otra localización geográfica, si quieren, para tener un caso, una posibilidad de restauración en caso de que se produzca alguna contingencia grave que me haga perder la primera copia. ¿Está? Por ejemplo, un buen ejemplo sería tener una copia en una nube o en un hosting. Sí, sí. El almacenamiento en la nube es hoy, lo han visto cuando hablamos de los sistemas de almacenamiento. ¿Sí? Hoy se considera un método de respaldo el almacenamiento en la nube. No está exento de problemas. ¿Sí? El almacenamiento en la nube requiere de una buena conexión, que yo pueda acceder en cualquier momento, que tenga las garantías de seguridad respecto de mi dato en almacenamiento en la nube para poder restaurarlo. Entonces, es una opción, pero fundamentalmente tenemos que ver cuál va a ser mi disponibilidad de esos recursos en caso de una emergencia. Profe, una consulta. Sí. Allí cuando habla de resguardar en la nube, con respecto a la confidencialidad, ¿se hace algún tratado, se hace algún contrato para poder mantener eso de los datos? Sí. Esa característica. Hay dos aspectos para ver. El más común es que se delega la responsabilidad de la garantía de la privacidad en el proveedor de ese servicio, ¿sí? En quien, en definitiva, pone los equipos y quizás la conectividad, que se encarga de que esos datos estén encriptados, estén protegidos, que no puedan ser vistos, más que por la organización. ¿Está? Y la otra es que nosotros alquilemos el espacio de almacenamiento, pero que nosotros como organización nos hagamos responsables de la seguridad de esos datos. O sea, que tengamos nosotros injerencia sobre el espacio de almacenamiento y le agreguemos a eso las medidas de seguridad. ¿Está? Entonces, para ser claros,
yo contrato a la empresa que cifra ella los datos para mí. Y la otra es, yo contrato el almacenamiento, pero ni la empresa que me da el espacio sabe de qué manera he cifrado yo la información. ¿Está? Son dos metodologías tendientes a garantizar la confidencialidad o privacidad de los datos. Y sí, hay acuerdos de confidencialidad que se firman en ese sentido, dando pie a este tipo de respaldo. ¿Está? Ok, muchas gracias, profe. ¿No? Bueno, antes de ir a la otra pregunta, estos no son las únicas técnicas de respaldo, o sea, completa, diferencial y inecrobada. Son los más comunes y las van a encontrar en la mayoría de los sistemas de respaldo, ya sean programas propios del sistema operativo o programas desarrollados comercialmente. Perdón, me olvidé de mencionar uno. Yo mencioné los comandos de copia, ¿sí? Al principio. Después el software propio del sistema operativo, después el software comercial. Son tres elementos para hacer respaldo. Y después el cuarto es el desarrollo de una metodología propia de respaldo. O sea, que la organización defina mediante qué técnica va a programar el respaldo. Tengan en cuenta que en el fondo el respaldo es simplemente usar los comandos de copia del sistema operativo. ¿Sí? En el fondo, tanto Windows 10 como los programas de respaldo están usando en el fondo los comandos copy, si alguno lo recuerda, o cp, si hablamos de Linux, y los comandos en el fondo están los comandos de copia. Simplemente nosotros lo utilizamos a través de una interfaz fácil o más orientado a los procedimientos de respaldo. Pero en el fondo son comandos del sistema que hacen la copia de respaldo. Entonces yo puedo diseñar, utilizando esas mismas herramientas, algo propio, ¿sí? Para hacer los respaldos en una organización. Ese sería el cuarto caso que me había omitido de mencionar. Bueno, entonces le decía, estos tipos, copia completa, diferencial, son los más comunes y los van a encontrar siempre. Pero ocurre lo siguiente, hoy en día hablar de datos que se actualizan regularmente lo tenemos a cada instante. Y valga el ejemplo del sistema bancario. Yo hago una operación en un cajero, después la hago en home banking y quizás esté permanentemente, varias veces en el día, haciendo copias de respaldo. ¿Sí? Esté modificando, por ejemplo, mis saldos, depositando, haciendo una extracción, pagando una cuenta. Entonces, las copias completa, diferencial e incremental se siguen haciendo, pero son insuficientes cuando los datos que se modifican son así muy puntuales. No son archivos completos. Quizás son registros. E incluso quizás solamente sean campos de registro. Por eso hay una nueva técnica que se llama la copia delta o el modo delta de copia, que también es incremental y diferencial. Es algo que se presta para este tipo de situaciones, donde hay modificaciones quizás por minuto, por no decir por segundo. Entonces se hace una copia de respaldo, pero no todo un archivo de la base de datos, no todos los registros, sino los registros que se han modificado e incluso los campos de los registros que se han modificado. Entonces yo tengo que tener la base de datos completa, el respaldo incremental de los registros cada cierto tiempo y después modificaciones pequeñas que tendrán que ver con los registros o con los campos dentro de los registros como un conjunto completo de copia de respaldo. Obviamente es muy rápido de hacerlo y se puede hacer prácticamente en línea, o sea, al momento. El usuario modificó a través de un depósito su cuenta, bueno, yo grabo actualizando el respaldo. El momento en que lo hizo, cuánto, y quizás datos del tiempo, y ya está. No he modificado ni los datos de la cuenta, no he modificado contraseña, simplemente he hecho un movimiento a través de una transacción. La copia delta, si ustedes se fijan en la imagen, quiere mostrar eso. Está tomando elementos, normalmente de una base de datos, ¿sí? De una base de datos que se va actualizando. Doy otro ejemplo. Imagínense en un sistema de stock de un supermercado que está trabajando las 24 horas, donde no tiene tiempo para hacer siempre una copia incremental. Se están modificando de las distintas sucursales distintos artículos. Bueno, la copia delta es una forma
que también puede ser diferencial o incremental la copia delta, se permite mantener respaldo de la base de datos mucho más seguido de lo que podría hacerlo con los otros dos métodos que mencionamos. Y por supuesto, hay un caso práctico, podemos combinarlo, ¿sí? Podemos usar una copia completa, siempre sabemos que tenemos que comenzar con una copia completa, y de ahí hacer la primera semana incremental, la segunda semana diferencial, o al revés. Todo dependerá de los parámetros que charlábamos recién. Cada cuánto se modifican esos datos, cómo es la frecuencia en que se actualizan, etcétera, etcétera, para elegir cuál es el método más adecuado. Tampoco acá hay una regla, ¿sí? No hay una forma determinada de encontrar cuál es el método más conveniente. Tengo que seleccionarlo yo en cada caso. Bien. Después venía esta pregunta, que esta es un caso anterior. A ver. Nosotros ya dijimos que había algunos parámetros que teníamos que responder. ¿Qué es respaldar? Y después venía el otro, ¿dónde lo respaldamos? ¿Sí? Bueno, el no respaldar, ¿dónde lo respaldamos? Tiene que ver con en qué espacio de almacenamiento. Si yo me pongo a contarles, debería decirles que cuando empezamos a hacer backup usábamos disquete. Pero no los disquetes que quizá ustedes alguna vez vieron, sino disquetes de 8 pulgadas de equipos grandes. Ahí hacíamos respaldo. Era una forma regular de hacer respaldo. Obviamente de esa época a la actualidad se han incrementado muchísimo las tecnologías de respaldo de información, con la cual nos podemos encontrar hoy en día en cada uno de los casos con nuevas tecnologías que normalmente están clasificadas en tecnologías magnéticas, tecnología optomagnética, tecnología electrónica, etcétera, etcétera, que va dando respuesta a en dónde voy a almacenar. Entonces, la pregunta siguiente tendría a hacerlo jugar un poco con la elección de qué parámetros tendría que considerar yo para hacer una evaluación de la tecnología que utilizo para hacer respaldo. Y preguntábamos, entre distintas tecnologías, ¿cuál es la mejor relación costo-capacidad? ¿Cuál es la mejor relación capacidad-velocidad? ¿Y cuál es la mejor medida para reutilización del soporte? Esta última se justifica por lo que decíamos recién. O sea, en algún momento yo voy a necesitar reutilizar, no voy a almacenar indefinidamente soporte y soporte y soporte. Hago la copia completa, hago el incremental, se cumple el ciclo, empiezo de nuevo y después puedo poder reutilizar. Bueno, en general, las tecnologías más modernas permiten su reutilización y otras no tanto. Entonces era un elemento a considerar. Si no se puede reutilizar, yo sé que en algún momento lo voy a tener que descargar. No es un elemento que me va a servir a mí para ser considerado como método de respaldo. Entonces, yo le ponía como ejemplo, el año pasado cuando armamos esto se complicó, no lograban entender. Entonces, bueno, trabajamos un poquito más y le acercamos este planteo. Y donde el ejemplo era un disco SSD. ¿Sí? Hoy todos diríamos que buenos son los SSD. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de los SSD hoy? Los discos electrónicos. El precio. El precio. ¿Sí? El precio. Son muy rápidos. ¿Sí? Tiene una tecnología que nos permite grabar y leer rápidamente. Pero es caro. ¿Está? Entonces,
no creo que lo optemos fácilmente como un método de respaldo. No obstante, teniendo en cuenta los datos que yo le aportaba, hacíamos el ejemplo, hacíamos el ejercicio. Entonces yo tenía que respaldar, era 1.8 terabytes, y estas unidades que son comerciables, se las consigue, el precio es aproximado, obviamente, pero cada unidad tenía una capacidad de 1 tera. Entonces, para hacer un método de respaldo necesito por lo menos una copia completa, dos unidades de 1 tera para respaldar 1.8. Y si yo además digo que tengo que hacer una segunda copia que la voy a mandar a otro lugar de almacenamiento, y ya son 4. ¿Sí? Y yo voy a utilizarlo un ciclo y lo guardo y empiezo a hacer un segundo ciclo. De nuevo voy a necesitar 4 más. Las 2 más 2 de copia. Ya son, ¿sí?, cuántos miles que se van amontonando en la relación costo-capacidad. Por eso, y esto ya en concreto, todavía no se utilizan en general como un sistema de almacenamiento para hacer copia de respaldo, por el costo. ¿Está? Lo que no significa que el día de mañana esto esté superado. Pero nos servía de ejemplo para darles de qué manera deberían trabajar con las otras preguntas para encontrar esa relación. Obviamente, ¿cuánto era el costo por gigabyte? Y si hablamos de esto, el costo por gigabyte era muy alto. 22,22 pesos o dólares por gigabyte. Y ustedes han encontrado, han seguido prácticamente todo el ejemplo, que realmente esto era caro comparado con las otras unidades que simplemente lo que pretendía era enmarcar los tipos de tecnología con que nos encontramos. La segunda pregunta tenía que ver con la velocidad. Obviamente estos son rapidísimos, ¿sí? Podemos grabar la información muy rápidamente. Profesor, Por eso le hablamos. hago una consulta. Sí. En ese caso, en el B, ¿no tendría que ser 1800 dividido en 2,1? No, porque yo hablo de la unidad. La unidad es de 1 tera. Ah, perfecto. Yo estoy hablando de la unidad. Yo voy a usar una unidad de 1 tera para respaldar a 2 gigabytes por segundo. O sea, necesitar 2 discos. Sí, pero no puedo respaldar en uno solo el 1.8. ¿Se entiende? Eso está referido a la capacidad que tiene la unidad, la velocidad para grabar en una unidad. Sabemos que necesitamos 2 para respaldar todo. ¿Quedó claro? Y después tenemos si es reutilizable. Bueno, sí, se puede reformatear, se puede borrar y utilizar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, una aclaración. Están bien hechos los cálculos, no nos vamos a detener en eso. Simplemente que, ¿por qué hablamos soporte? Yo acá puedo utilizar esto una conexión tipo USB o una conexión, si se quiere, en caliente. O sea, acá lo conecto y lo uso. Pero en muchos casos voy a necesitar un dispositivo. Y acá vamos a hacer referencia a unidades de almacenamiento típicas. Yo le ponía el DVD porque, bueno, si yo quiero grabar DVD necesito una unidad grabadora de DVD. Si quiero grabar en Blu-ray necesito una unidad grabadora de Blu-ray. Si quiero grabar en cintas magnéticas, la mejor alternativa de respaldo para grandes volúmenes de información todavía, necesito una unidad que se encargue de grabar. Entonces, hay una confusión. Acá no se daba ese caso, ¿sí? Yo necesito la unidad, lo conecto y funciona. Pero acá necesito un elemento que es el dispositivo y necesito los soportes donde voy a grabar la información. Por eso se les decía y se daba la formulita acá, cómo debía ser considerado para llegar a establecer esa relación. Obviamente tengo que comprar por lo menos una unidad. Y de ahí tantos soportes para cubrir la capacidad de 1.8 terabytes, que era el ejemplo que se estaba dando. ¿Se entendió? Y ahí jugábamos. Bueno, supongamos que yo quiero grabar en unidad de DVD. Puedo utilizar CD. Pero el CD tiene una capacidad promedio de 650 megabytes.
Puedo usar DVD, donde la capacidad puede pasar de 2.8 hasta 4 GB. Puedo usar Blu-ray. Entonces ya hablo de 25 GB. Entonces esto me va a permitir distintos tipos de insumos que yo podré manejar de acuerdo a qué tipo de información voy a respaldar. ¿Está? O sea, hay unidades que manejan distintos tipos de soporte. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Reitero, si han seguido el ejemplo, listo. Si se ha entendido el ejemplo, listo. En los cálculos, bueno, era cuestión de multiplicar y dividir. No había ningún otro inconveniente. Si hay alguna duda concreta, lo podemos aclarar ahora. Y reitero, la tecnología magnética, el disco rígido usa tecnología magnética, óptica, los DVD y todos los discos de tipo láser. Magneto óptico, no sé si alguna vez han utilizado los tipos unidades ZIP o parecidas que utilizaba esta tecnología. Y de nuevo magnético por la capacidad de las unidades de cinta. Ya les voy a dejar un video del cual ustedes van a escuchar y vamos a analizar una discusión que se plantea entre dos personas. Profe, ¿sigue siendo activo el uso de cintas? Es lo más importante en materia de backup. Ah, ok. Sí. Tiene la mejor relación capacidad-precio. ¿Sí? Ok. Fíjense, acá hablamos de, esta es una unidad de cinta, en realidad, de 50 terabytes. Esto, 1 terabyte. Esto, 50 terabytes. Y eso sin comprimir. Porque también tengo la opción de hacer una compresión. Con lo cual, en una unidad de cinta puedo grabar 100 terabytes. Imagínense el backup que tiene que hacer Google o Facebook, algunas de estas redes sociales respecto de los datos de sus usuarios. Para los dos ejemplos. Bueno, hay organizaciones y esto sigue siendo utilizado. Por supuesto, ya no la cinta, carrete abierto de otra época, pero es la tecnología más común. Les voy a dejar en un intermedio que hacemos en unos segundos un video. Traten de seguirlo. Está en inglés, pero los elementos que destaca es una comparativa entre una persona joven que cree que la mejor forma de almacenamiento es lo que él tiene y una persona grande, porque surge esta pregunta como me acaban de hacer, si todavía son utilizables. Sí, en cualquier organización de mediana a alta envergadura, las unidades de cinta son las unidades de respaldo que mejor respuesta dan. Por todos estos parámetros que hemos considerado. Tiene su pro y tiene sus contras también, pero digamos todavía están muy activas y es una tecnología que se va actualizando regularmente. Bueno, veamos ahora estas otras preguntas. Calizaya. Sí, profesor. Veamos. Acá nos preguntamos que califiquemos verdadero o falso. Es simplemente para reafirmar algunos conceptos. Veamos las dos primeras. Perfecto. En la primera que dice, frente a cualquier tipo de contingencia, disponer de centros de procesamiento de datos alternativos representa la medida de protección con mayor índice de recuperación para un sistema informático. Ahí puse verdadero, ya que tener un centro de procesamiento de datos alternos permite una rápida continuidad del sistema ante una contingencia. Bien. ¿Y cuál es el inconveniente? El costo. El costo, ¿sí? O sea, como siempre, una medida de protección tiene una relación costo-beneficio. Nosotros no podemos superar los costos si no lo justifica la información y los datos que estamos protegiendo. ¿Está? Bien. ¿Y la segunda? En la segunda dice, una imagen de archivo se caracteriza solo por el conjunto de parámetros que le identifican en el sistema operativo y no por la creación de una copia completa, sector por sector, del medio de origen. En este caso puse falso, ya que la copia a imagen de un volumen ofrece la importante ventaja de habilitar rápidamente la recuperación del sistema frente a una contingencia,
ya que puede reconstruir el almacenamiento tal cual existía a la fecha de su realización, antes del siniestro, ubicando todos los archivos restaurados en la ubicación física exacta donde el sistema operativo los requiere. Bien, perfecto. Vamos a ver enseguida también un PowerPoint en donde marcamos esto de la imagen, ¿sí? Yo cuando, imagínense que ustedes tienen un servidor con un sistema operativo instalado, configurado para las características del hardware, con los drivers correspondientes a, qué sé yo, a impresoras, usuarios y demás. Además tienen aplicaciones instaladas y tienen datos guardados. Si se les echa a perder el servidor, reconstruir lo que significaría reinstalar el sistema operativo, reconfigurarlo, pero si yo hago una copia imagen, ¿sí? Tengo una instantánea del sistema y simplemente tendré que volcar todo de nuevo al nuevo sistema de almacenamiento y debería empezar a funcionar de la misma forma que lo estaba haciendo hasta que se produjo la contingencia. Esa es la copia imagen, ¿de acuerdo? Es un recurso muy utilizado en donde se requiera esta situación. Por supuesto, como todo respaldo, va a haber cosas que se van a perder, porque no se está haciendo permanentemente, por más que hoy en día se puedan actualizar las imágenes cada día o incluso cada hora, pero bueno, siempre va a haber algún instante que se va a perder algo, pero el sistema vuelve a funcionar automáticamente. Bien. Gracias. Carrizo, ¿está? ¿No está? Bueno. Cruz. Hemos tenido pocos presentes, parece. García María. Sí, profe, nada más que no tengo el documento a mano. Estoy conectada desde el teléfono. Bien, bueno, si yo te lo busco, vamos a perder unos tiempos más. Bueno, listo. Escalante. ¿Qué pregunta? Perdón, ¿sí? Presente, profe. Sí. Veamos entonces. Bien. Del C puse que es verdadero porque se ha definido llamar así el disco rígido en todas sus distintas tecnologías. Bien. Y el D puse que es falso porque el backup diferencial almacena más datos que un incremental, por lo tanto requiere más espacios y tiempo que la incremental. Perfecto. Una aclaración nada más. Cuando se hace la primera copia incremental y la primera copia diferencial son iguales, porque los dos están considerando la fecha de la copia completa. ¿Qué se ha modificado entre la última copia completa y la primera copia incremental? Es lo mismo que se ha modificado entre la primera copia completa y la primera copia diferencial. ¿Está? Y ahí en más ya empieza a necesitar más espacio la diferencial y menos la incremental. Eso porque en algún momento surgió esa duda. Bien, listo. Bueno. Lorca. Presente, profe. Bueno, veamos las dos que nos quedan. En el tipo de copia de seguridad incremental, los únicos archivos redundantes son los que han sido modificados. Puse que era falso. En el tipo de copia de seguridad incremental, los únicos archivos redundantes o sobrantes son los que no han sido modificados. Recordemos que la copia de seguridad incremental solo incluye los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad anterior. Bien, perfecto. Yo ya les dije que hay un elemento que es la fecha de modificación, pero no es el único dato. Hay un bit dentro de todos los archivos que son marcados cuando se los modifica, ¿sí? La fecha es un elemento, pero no es el único. El más importante es el bit de modificación. Y algún software de backup les da a ustedes la opción de que cuando hagan una copia, a ese archivo no lo modifiquen. De manera tal que siempre copie determinado archivo. ¿Sí? No importa que se modifique o no por el usuario. Por X razones. ¿Sí? Para mí es un archivo crítico, lo tengo que mantener siempre respaldado. Entonces, no
hago que se modifique el bit del archivo que indica que el mismo ha sido modificado. ¿Está? ¿O no? O sea, yo puedo jugar con ese bit que es un elemento dentro de lo que son metadatos de cualquier tipo de archivo. Recuerden que para nosotros archivo es el archivo de definición de una impresora, el archivo del perfil de un usuario, un documento, una carpeta, una aplicación, todos son archivos. En el sistema operativo todos son archivos en definitiva y todo tiene esas características en donde hay un bit que identifica si ha sido modificado. Bien. ¿Y la tercera? Perdón, ¿y la última? El objetivo final de una copia de seguridad es poder restaurarla en caso de pérdida de los datos. Por lo tanto, tener presente la restauración a la hora de definir una política de respaldo y recuperación es clave. Puse que es verdadero. Esto es verdadero ya que si no tenemos presente la restauración a la hora de definir una política de respaldo y de recuperación en una eventual contingencia, las copias de seguridad podrán ser obsoletas y el sistema informático no se podrá recuperar. Perfecto. Muy bien. Bueno. Listo. Cuestionario. ¿Está? Lo cerramos. Nos tomamos, me tomo unos minutitos, les dejo en pantalla este video y después lo analizamos rápidamente para charlar sobre el tema. We rely on tape for our backups. That's so yesterday. Why don't you stop being a dinosaur, drag yourself into the 21st century, and get digital? You, sir, one of these. Sure, we've got one of those already. We use it a little, but we find it's not really reliable for long-term backups. We might need to restore our kitchen design plans in 2 or 3 years' time. Yes, but we're a creative design business. That means long hours, short deadlines, with hours. I need to copy and restore our data fast. I don't have time to sit watching some slow tape stuff winding itself round and round. You think tape's slow? Think again. How fast is one of those? Blindingly fast. You've barely got time to breathe before pow! That dinky little line has run across the screen telling you the job's done and the data is backed up. Okay. This is roughly 4 times faster than your disk. No way, get out of here. And it doesn't stop there. How long do you think one of those will last? Pretty much forever. Or so the website I bought it from. Then read the small print. Most manufacturers will only guarantee their hardware for a couple of years. That's why we only store our most crucial data on it for short periods of time. This slow tape stuff, as you call it, has a 30-year shelf life. That's 30 years. Yeah, but that thing's tiny. You'd need an entire shelf of that just to protect what I can back up on one of these things. Okay, how big is your drive? 750 gigabytes. That's 750 kilobytes. Okay, this is 1.6 gigabytes. Just remember to click on returns the next time you're on the website you bought that. Gigabytes? No. Terabytes. T-E-R-A. Whoa! That is a lot. Well, that must be really expensive then. You must have installed Gordon Ramsay's kitchen to be able to afford something like that. Actually, it works out to roughly a third of the price of your toaster. Fast, it's small and easy to store. You're missing the point. Look, this is solid as a rock and rock steady reliable. Me, I don't want to spend all day with a pencil trying to unwind some tape that got stuck in the back of the drive. Now who's the dinosaur? You're thinking about audio cassette tape. Things have moved on. You're looking at a state-of-the-art, ultra-reliable piece of technology tested to last thousands of backups. So, what do you store on your drive? Well, pretty much the entire business is on there. Everything from client design work to new business pipelines and finance. If that goes, we go. Well, test, shall we?
Stop! So, a hard drive contains a motor, a magnetic spinning disk, an arm that reads data icons off its surface, and tons of fragile chips. Whereas this is lighter, far more durable, and has no high-tech mechanics. What did you say you had on that hard drive as well? Probably quick to talk about what's not on there. So, which one would you put your money on now? All right, take wings. Just don't let me lose my data. Okay, now you've overcome your prejudices, I can introduce you to some of Tape's really neat features, like encryption. Sounds more like science fiction to me. I take it you back up your potentially sensitive files like client data, payment card information, employee bank accounts? Yeah. Okay, what would you do if your drive were lost or stolen? You're exposing yourself to people who might want to hack into your bank account or steal your design. You read about people leaving stuff like this on trains. If someone got hold of this drive, we wouldn't want them to see a thing. But encryption means that data is scrambled with an electronic key. No key equals no data. It's locked down tight. Typical. I've got a kitchen installation person telling me that Tape's got everything, including the kitchen sink. All right, super salesperson, you've convinced me. Now, apart from the performance, capacity, shelf life, robustness, and encryption, what else do I need to know? You always need to be prepared for the unexpected. Oh, also, Tape's really easy to copy and store safely off-site. Oh, thanks. Well, good thing this one's safe. You do have a copy of your data, don't you? Yeah, sure. I think. All right, I'm sold. But who's the king of tape? Which brand should I get? Creo que ha despejado algunas de las dudas que nos planteamos al principio. No se preocupen, que es habitual que uno desconozca los elementos de almacenamiento magnético, todavía reitero, en uso, como una de las mejores formas de hacer copias de respaldo. Este es un video un poquito viejo, teniendo en cuenta la capacidad que estábamos hablando recién en el cuestionario respecto a lo que se está planteando acá, pero esto es permanente. Y estas son los data cartridge, como se dice habitualmente, que se utilizan actualmente para hacer las copias de respaldo. Por supuesto que esta unidad permite utilizar de distintas capacidades. Entonces yo puedo utilizar mi unidad de respaldo para copiar, de acuerdo a la capacidad, distintos tipos de unidades. Yo creo que ha quedado claro, no obstante que está en inglés, que las características son la capacidad de almacenamiento. Una de las contras que ponían era que un acceso secuencial, es cierto. Yo cuando grabo una cinta no tengo el acceso aleatorio que tengo en un disco, ya sea físico, un disco duro habitual o un disco electrónico. Tengo acceso inmediato. Pero, digamos, su mejor relación costos-beneficio está dado como una medida de respaldo. No sé si le has quedado alguna duda, pero me imaginaba que se iba a plantear esto, por eso quería ponerlos en evidencia, si se quiere. Bueno, acá se empiezan a mencionar las tecnologías en el capítulo. Reitero, actualizarla sería realmente modificarla en más de una oportunidad para definir las distintas características. Ahí están las unidades de cinta. Se imaginan que si esto yo lo hacía el año pasado y lo quería actualizar, hoy tendría que cambiar muchos de estos elementos, descartar otros, porque la tecnología nos va dando distintos tipos de respuestas. Ni hablar
de lo que está en investigación como medios de almacenamiento. Bueno, en el capítulo después nos habla de software de respaldo. Estos son productos comerciales, vienen en distintas plataformas, se utilizan de acuerdo a los criterios que he mencionado antes, y simplemente lo que quiero acá es destacarles que permiten hacer un trabajo en red. Es decir, uno dice, bueno, yo voy a hacer respaldo del servidor. ¿Y qué pasa con las máquinas clientes, con las máquinas de los usuarios? Bueno, un software especializado permite, mediante la introducción del uso de agentes, los agentes son programas residentes que se ejecutan, por ejemplo, en Windows 10, en Linux, incluso en Windows XP, en iOS, vienen distintos elementos a la manera de un antivirus, está residente, y cuando llega a un momento planificado hace una copia de respaldo de la máquina cliente sobre la misma unidad de almacenamiento general del servidor. No necesariamente tienen que ser todos los equipos, pueden ser equipos de distintas categorías o de distinta importancia dentro de la estructura, pero mediante el uso de la gente se puede utilizar este recurso, que es costoso, pero que da respuesta a los sistemas de almacenamiento. Nosotros hablábamos de sistemas de almacenamiento. Y en general los sistemas de almacenamiento siguen un estándar de disco rígido. Por más que los discos SSD que mencionábamos hace unos instantes, obviamente ya no tienen estructura, pero se mantiene el concepto de disco, por más que no hay un disco ahí. Un disco de almacenamiento tenía, hasta no hace mucho tiempo, un disco en su interior, que era en donde se iba grabando de forma magnética la información. Y de ahí se ha mantenido como medio de almacenamiento. El medio de almacenamiento tiene características que lo definen de acuerdo a sus dimensiones lógicas o físicas, si ustedes quieren. De acuerdo a la estructura. Por ejemplo, hay discos rígidos que en realidad son un conjunto de platos que están incorporados en una única controladora, que para el sistema operativo representan lo que veíamos nosotros y mencionábamos recién, un único volumen de almacenamiento. A ese volumen de almacenamiento hay que darle una estructura, hay que formatearlo de acuerdo a el sistema operativo donde se vaya a instalar, y ese formateo empieza a distribuir el sistema de almacenamiento primero en pistas, luego en sectores, para quedar de alguna manera configurado más o menos con estas características. Pequeños sectores en los que se va a guardar o almacenar información. De manera tal que, de acuerdo a la estructura de ese disco, yo puedo ubicar un sector de acuerdo al plato en que está, si está en la parte superior o la parte inferior. El cilindro, fíjense que hay unos cilindros virtuales acá que aparecen en un conjunto de platos que representan un disco rígido, que permiten definir y caracterizar cada sector. Recuerden que cada sector es donde se va a almacenar la información. Acá algunos cálculos para mostrarles cómo se dimensiona el disco. Esto está totalmente superado en lo que es capacidad, pero no ha cambiado en cuanto a lo que es tecnología en la manera de distribución del espacio de almacenamiento. Y yo le decía recién, voy a armar esa estructura siguiendo algún criterio de diseño. Y ese criterio de diseño tiene que ser un criterio estándar. Cuando se define un equipo físico, una computadora con su hardware, se está definiendo además con qué sistema operativo se va a trabajar, y ese sistema operativo va a depender la forma en que le da esa composición de sectores, cilindros, cabezas, etcétera, etcétera. Y
si el sistema de almacenamiento va a ser un sistema de almacenamiento principal o secundario, de arranque o simplemente de almacenamiento, va a definir también de qué manera se va a tratar esa unidad. Cuando hablamos de copia, recuerden que hablamos de copia de archivo y yo sacaba de un volumen y lo pasaba a otro. Acá estaba en una posición, acá obviamente ocupaba una posición nada que ver con la original. Todo dependía de qué es lo que había antes en el volumen 2 y qué había en el volumen 1. Esto era en contraposición a una imagen. Recién respondíamos que una imagen también importaba la información de la ubicación del espacio del almacenamiento para tener una rápida recuperación del sistema. Bueno, esto es lo que se conoce como FAT o File System de manera general. Y no hay uno. Hay cientos. Estos son los más conocidos, ¿sí? Por ahí van a encontrar quienes usan Linux, los X2, X3, X4, los FAT, FAT16, FAT32, ¿sí? El NTFS, que se empezó a usar a partir de Windows para servidores, y por supuesto que, como ven, hay muchos otros sistemas operativos de server, de mainframe o otras estructuras de almacenamiento que tienen una definición típica que le da el formato ese que estábamos mencionando antes a los discos. Lo va separando en sectores. No sé si alguna vez le pasó que ustedes tenían un pendrive formateado en FAT32 y querían copiar una película que estaba hecha en calidad que ocupaba 5 gigas. ¿Podían grabarlo? Si les pasó alguna vez, no sé. Tienen una película en el disco rígido de la PC y la quieren pasar a un pendrive para presentársela a alguien. Y el pendrive está formateado en FAT32, que es el formato todavía más estándar entre distintos dispositivos. Y el problema era que le iba a decir que no tenían espacio de almacenamiento o que el formato era erróneo, ¿sí? Es porque FAT32 no soporta tamaño de archivo mayor de 4 GB. No porque el disco esté malo, no porque no lo admite el espacio de almacenamiento. Ustedes dicen, pero si yo tengo 8 GB, ¿por qué no puedo grabar los 5? Bueno, es por el tipo de formateo que se le da a la unidad en el proceso de grabado. ¿Está? Entonces, hay compatibilidades, hay modos de que los sistemas operativos puedan intercambiar información, pero debe haber algo en el medio que hace esa traducción entre lo que es un file system y lo que es otro. ¿Está? Como nosotros estamos en el tema de copias de archivos, todos estos elementos tienen que ver con los procedimientos para hacer respaldo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, el otro tema que surge es el tema del grabado. Algo charlamos en alguna oportunidad y decíamos, supongan que ustedes agarran un disco nuevo, lo han formateado en el sistema que ustedes quieran, en formato de file system de Linux, de Windows, lo que sea. La primera vez que empiecen a grabar información, la información se va a ir grabando en forma secuencial, como en este caso. Yo he empezado a grabar información, lo que está marcado con rojo, y el tamaño de ese archivo que estaba en rojo solamente requería 2 sectores. Por más que no los complete, necesita por lo menos 2 sectores. Ya vimos el tema de los tamaños del archivo, no volvemos sobre eso. Después grabé un archivo verde que necesitaba 3 espacios de almacenamiento. El azul, el violeta, el amarillo y el celeste. Es una forma secuencial de grabar información. Pero como la vida del sistema operativo es muy dinámica, de pronto yo borré el archivo verde. Al borrar el archivo verde, significa que el sistema operativo ha desocupado la asignación del file system
pero no ha borrado el archivo. Esto es algo que tiene que ver mucho con seguridad y con forencia, ¿sí? La información no se borró, el sistema operativo no se pone a borrar esto. Simplemente se va a la tablita de asignación y dice, aquí no hay nadie, por más que los datos están ahí. Esto es lo que permite que, habiéndose borrado un archivo de la tablita, porque el sistema operativo no lo borra sector por sector, sino que simplemente ha limpiado la tabla, entonces yo puedo recuperar porque la información está ahí. ¿Tengo que usar una herramienta? Sí. Una herramienta que me lea el archivo que ha sido recientemente borrado y me diga si está en condiciones de ser recuperado. ¿Por qué? Porque simplemente el borrado que se hace es un borrado de la tabla de asignación. Nada que ver con la papelera, ¿sí? La papelera de reciclaje, nada que ver con esto, ¿sí? Es una marca en el file system diciendo que está desocupado. Entonces, para el sistema operativo, los sectores 3, 4 y 5 están vacíos. Pero hay información. Está el archivo que yo borré, que borró de la tabla de asignación. No se toma tiempo en borrar sector por sector. Entonces, después vengo y necesito escribir un archivo rosado, que solo necesita 2 sectores. ¿Qué hace el sistema operativo? Dice, a ver, ¿qué tengo libre en la tabla? Y lo primero que aparece era donde estaba el archivo verde. O sea, necesito 3 y 4. Y ocupo 3 y 4. Y el 5 todavía tiene un pedacito del archivo verde. Imagínense una base de datos con 10.000 registros y ustedes necesitan los últimos registros. Capaz que en ese sector están. Entonces, si utilizan la herramienta adecuada, podrían recuperar un conjunto de registros que quizás les sean útiles. Pero lo que queremos en este caso es ver cómo se está fragmentando la información. ¿Está? Ahora borré el amarillo. El amarillo, que estaba en el sector 11. Lo borré. Y voy a escribir otro archivo. Este archivo, el marrón, necesita 3 sectores. Entonces, ¿qué dice? Bueno, acá me quedó libre el 5. Y después sigo, el 11. Pero necesito más espacio. Entonces me tengo que ir al 13. ¿Sí? ¿Qué le pasó al archivo? ¿Cómo se dice que está el archivo en esos casos? Fragmentado. Fragmentado. Eso ocurre en todos los sistemas de almacenamiento, en todos los discos. Por eso hay herramientas de fragmentación. Imagínense cuando hay una cabeza de lectura que quiere leer el archivo marrón. Se posiciona aquí. De ahí salta la cabeza hasta acá. De ahí salta para acá. Lo va a leer al archivo, pero se está demorando. El disco está fragmentado. Esto es simplemente una muy elemental simulación. Pero para que quede claro, 2 cosas. Primero, no hay borrado físico de la información en ningún sistema operativo, con lo cual hay un riesgo de seguridad que la información, por más que nosotros creamos que la hemos borrado, puede ser recuperado si se intenta de alguna forma llegar a ella. ¿Está? Bueno, obviamente este proceso tiene un proceso equivalente que es el proceso de defragmentación. Y como es un riesgo de seguridad, antes de que les muestre esto, el vídeo de la semana anterior que tuvimos clase, se lo subí particionado porque era más grande de lo que me permitía subir el aula virtual, entonces lo fraccioné con el 7-zip, está dentro del capítulo 3, el 7-zip es un software de compresión que permite particionar un archivo. Si a alguien le interesa verlo, descarguen el 7-zip, es gratuito, y a partir de ahí pueden tratar de ubicar y reproducir el archivo. El Observatorio de la Seguridad de la Información
perteneciente al Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, se presenta la guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información. En esta guía se analiza, entre otras cuestiones, por qué se debe controlar la información en la empresa, cómo se almacena dicha información en los dispositivos de almacenamiento más comunes, en qué consiste la recuperación en caso de pérdida y qué debe hacerse si se quiere eliminar de modo permanente la información. En la actualidad, los avances tecnológicos en redes y sistemas posibilitan que la información se pueda generar, copiar, enviar y recibir desde cualquier lugar y en cualquier momento. Estos aspectos son vitales para el funcionamiento de las empresas y convierten a la información en un activo de gran valor en la toma de decisiones. El conocimiento del ciclo de vida de la información y el establecimiento de planes, normas y políticas de almacenamiento de la información y de seguridad de los datos asegura un control y una gestión de la información eficiente. En la guía se reflejan los diferentes sistemas de almacenamiento de información en la empresa, como son el almacenamiento local, servidores de almacenamiento en red, dispositivos externos y los sistemas de copias de seguridad. Asociadas a cada uno de ellos, existen unas políticas que deben regir el uso de dichos sistemas de almacenamiento. Una pérdida de datos temporal o definitiva puede ocasionar múltiples perjuicios para el funcionamiento de las empresas. Por ello, la guía aporta una serie de recomendaciones, entre las que destaca disponer y seguir una correcta política de copias de seguridad. Además, ante un incidente de pérdida de datos, se recomienda evitar actuar de una forma precipitada, valorar la pérdida y decidir si es mejor iniciar un proceso de recuperación de datos o restaurar el sistema y generar de nuevo los datos perdidos. Para recuperar los datos existen una serie de métodos de recuperación de la información, como son los métodos de recuperación lógica, que se utilizan cuando todos los componentes del dispositivo funcionan correctamente, y los métodos de recuperación física, utilizados si algún componente físico del dispositivo se encuentra dañado. Los métodos de borrado seguro que garantizan la adecuada gestión del ciclo de vida desde el punto de vista de la seguridad de la información son los siguientes. Desmagnetización, por la que se eliminan los datos a través de la exposición de los soportes de almacenamiento a un potente campo magnético. Destrucción física, a través de métodos como la trituración o la desintegración, que inutilizan el soporte que contiene la información, y la sobreescritura, consistente en la escritura de un patrón de datos sobre los datos contenidos en los dispositivos de almacenamiento. Asimismo, la guía nos recuerda que la utilización de comandos de borrado del sistema operativo y el formateo del dispositivo son métodos que no destruyen la información de forma segura. Y añade que toda empresa debe contar con una política de borrado seguro de la información, que incluya al menos la gestión de soportes adecuada y la documentación de las operaciones de borrado realizadas. Para ampliar esta información, te invitamos a leer la guía completa que encontrarás en la web del Observatorio de INTECO. Síguenos también en el resto de nuestros canales online. Bueno, está claro, ¿sí? Es un riesgo de seguridad cuando en una organización se busca simplemente borrando información, lograr que la misma no sea recuperada. Por supuesto que ha mencionado tres métodos destructivos: el magnético, que lógicamente al magnetizar un sistema de almacenamiento magnético, vaya la redundancia, hace
poco probable recuperar información. La segunda, la destrucción física, lógicamente, también muy poco probable que se pueda recuperar. Y después los métodos de sobreescritura, que son los que sí podemos utilizar nosotros dentro del sistema operativo para recuperar, para borrar adecuadamente la información. Y es simplemente un método de sobreescritura. Es decir, yo recién les mostraba a ustedes cómo borraba el archivo verde. Pero era el borrado lógico, porque si iba a la tabla y decía, ya no está el verde. Le decía al sistema operativo. ¿Sí? Pero a partir de ahí, consideraba que no estaba. Alguien que quería recuperar ese archivo, siempre y cuando sea próximo, por eso digan, no precipitarse, no empezar a seguir grabando cosas, porque ahí sí el sistema operativo lo empieza a ocupar a los espacios y se va destruyendo la información de recuperación posible. Entonces, escribir un patrón, encontrar el archivo que yo quiero borrar, borra la tabla de asignación, pero antes se encarga de, en esa posición, escribir patrones aleatorios, ¿sí? Varias veces, incluso considerando la posición donde se encuentra los registros, los datos, los bits, en definitiva, dentro del sistema operativo. Uno es esta aplicación de Norton que permite hacer este procedimiento de limpieza, en lo cual se define exactamente a dónde y con qué frecuencia y cuántos ciclos vamos a repetir nosotros información en esos espacios de almacenamiento para lograr, ¿sí?, una irrecuperable posibilidad de encontrar nuevamente los datos. Este viene a ser a la especie de, habrán visto alguna vez esas maquinitas donde uno ponía papel y lo cortaba el papel, lo dejaba, lo trituraba. Bueno, esto es más o menos lo mismo, solo que va a escribir un conjunto azaroso de 1 y 0, donde antes estaba, vuelvo al ejemplo, el archivo verde. Entonces, ya no se puede recuperar el archivo verde porque ha escrito ahí varias veces conjuntos de 1 y 0 que hace que la información sea irrecuperable. ¿Está? Pero tenemos que recurrir a una herramienta externa. El sistema operativo no lo hace. Lo decía recién en el video. Los archivos de borrado del sistema operativo no son seguros. Y reitero, para quien le quede la duda, que la papelera no es, vaciar la papelera no es un método de borrado seguro. Es simplemente engañarle al sistema operativo para que siga creyendo que no están los datos. Hay muchas aplicaciones también que permiten buscar archivos y tratar de recuperarlos. No tenemos tiempo para mostrarlo, pero puedo sugerirles, y creo que hay en el aula virtual algún software gratuito, como para que conozcan el procedimiento. Bueno, y por último, por hoy, sistemas de respaldo de distintos sistemas operativos, ¿sí? Mostrar lo que veníamos hablando en toda la clase de hoy. 3 principios básicos. Este es un software que se utilizaba en el sistema operativo OS/2 de IBM, que proponía una estructura de definición de respaldo dentro de esta aplicación que están viendo ustedes en la pantalla, ¿sí? Como siempre, lo que me gustaba de este sistema era que podíamos asignar, como ven ustedes, distintos medios de almacenamiento. Todavía figuraba el disquete como un método para hacer respaldo, ¿sí? Pero yo tenía unidades de cinta como unidad principal de almacenamiento y en función de eso planificaba la técnica de respaldo. Bueno, acá, fíjense, están declarados los métodos de copia y seguridad,
hablan de los volúmenes, las unidades de respaldo, ¿sí? Los dispositivos de almacenamiento que recién vimos, filtros, no hemos mencionado el tema de los filtros. Los filtros son conjuntos de nomenclaturas que hacen referencia a los archivos que yo quiero sí o sí respaldar y la excepción de aquellos que no quiero respaldar bajo ningún concepto. O sea, supongamos que yo quiero respaldar una carpeta y de esa carpeta todo lo que sean documentos. Entonces puedo poner un filtro que grabe los archivos que tengan tipo de documento, de planilla de cálculo, de presentación de PowerPoint, pero no quiero respaldar los archivos ejecutables, porque el ejecutable no se va a modificar. Entonces, puedo utilizar mecanismos de filtro para agregar, o mejor dicho, para incluir o para excluir algún tipo de archivo característico. También puedo agregar reglas, en donde digo que se graben los archivos solamente que se ha modificado entre tal y cual otra fecha, ¿sí? Bueno, todo este conjunto de elementos son los que permiten hacer una copia de respaldo de seguridad. Y acá lo tienen de una forma gráfica, pero todo lo que veníamos hablando. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el origen? Acá seleccionaré la estructura de carpeta, la estructura de disco, de los que yo quiero respaldar. ¿Sí? Si voy a utilizar un método de comprensión o no, si voy a utilizar algún tipo de filtro, ¿sí? Si simplemente me voy a basar en los archivos cambiados, esto significa si voy a utilizar la técnica diferencial o incremental. Sí, bueno, esto es una vista previa, que es lo que voy a respaldar, y después el destino. Fíjense en lo que decíamos al principio. Siempre hay origen, destino y qué es lo que yo quiero respaldar. ¿Con qué criterio voy a respaldar? Por supuesto que esto va acompañado de una agenda que permite hablar de la periodicidad con que se van a hacer esos respaldos de información. Aquí tienen un ejemplo de reglas, qué es lo que va a incluir, qué es lo que se va a excluir. Ven cómo gráficamente va armando la estructura. Acá está seleccionando el destino. Y acá está algo que es muy importante en los respaldos, que es el log. Normalmente cuando uno intenta hacer un respaldo, trata de hacerlo de manera desatendida, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener acceso seguro a un log, un histórico, que deje detallado cómo ha sido el procedimiento de respaldo. Si comenzó en el horario adecuado, si pudo respaldar todos los archivos, si pudo respaldar todos los archivos que estaban usándose. Ustedes saben que hay un principio de seguridad que establece que un archivo que está en uso, que está en la memoria principal, no puede ser borrado porque lo está utilizando el sistema operativo. Bueno, dentro de los programas de respaldo yo puedo definir que no obstante eso, el sistema haga el respaldo y omita las modificaciones que se están haciendo en memoria principal de ese archivo en conjunto. O que siga con otros archivos y vuelva a probar más tarde si el archivo ya ha sido desocupado y lo puede respaldar. Imagínense que yo quiero hacer un respaldo cuando hay usuarios que están conectados, ¿sí? Voy a tener muchos problemas para hacer la copia de respaldo si se están actualizando en sí los archivos. Bueno, esta es una posibilidad que puedo manejar dentro de este sistema. Bueno, este otro similar, permítanme avanzar un poquitito acá. También es un software de respaldo del OS2, era otra técnica, utilizando distintos tipos de métodos prearmados, ¿sí? Un full backup, un backup completo. Ya viene prefijado, me trae los parámetros básicos, simplemente yo diré esta carpeta
cada cuánto lo voy a respaldar y de ahí en más sigo con el procedimiento. De nuevo, el proceso de logueo en el cual se va asignando el desarrollo de ese backup y tengo el log con el resultado de manera tal que una vez que viene el operador puede visualizar cómo ha sido el desarrollo del respaldo a través de un mensaje, a través del análisis del log, de lo que fuese. Y esto lo que están viendo ahora sería la planificación, ¿sí? Tales días está determinada una planificación para que se ejecute un método de respaldo que yo he seleccionado dentro del conjunto que aparece en esta lista. Bueno, sobre esto no tenemos copyright, ya no existe este sistema operativo, hay algún lado que está funcionando todavía, pero en general podríamos analizarlo así en detalle para ver las características de estos programas de respaldo. Lo único destacable ya de este último punto es esto que se llaman librerías, en el cual yo puedo almacenar conjuntos de copia de respaldo. Como ustedes habrán visto, no hay una sola, ¿sí? Hay varias. No hay simplemente una copia completa, una copia diferencial y una copia incremental. Porque yo puedo elegir, por ejemplo, la base de datos de stock, hacerla 2 veces a la semana. La de los clientes, hacerla una vez cada 15 días. La de documentos de los usuarios o archivos comerciales la puedo hacer 3 veces en la semana en distintos días. Es decir, puedo armar una estrategia distinta y el software de backup, en base a este planificador, va a tener la idea y los procedimientos para realizarla. Mi única obligación va a ser encargarme de poner el insumo adecuado en el dispositivo para que se pueda hacer automáticamente el respaldo. E incluso más, hay algunos programas que permiten utilizar sistemas robóticos de carga de unidades de almacenamiento. Obviamente estamos hablando de aquellas situaciones en las cuales es necesario hacer una muy importante política de respaldo de archivos. Bueno, para la semana que viene seguimos todavía con backup. Vamos a ir dejando el backup, analizando distintas tecnologías. Hoy en día es muy común hablar de máquinas virtuales, servidores virtuales. Dentro del mismo equipo pueden funcionar varios sistemas operativos de manera virtual. Bueno, esto ha requerido que se hagan modificaciones y actualizaciones de los programas y de las técnicas de respaldo. Eso veremos la semana que viene. Va a ser parte del otro cuestionario, o sea que ustedes ya lo pueden ir viendo hasta que lo tengamos en línea. A continuación hablamos de un tema muy importante que es el concepto de arreglo de discos o aquellos denominados como RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, etcétera, etcétera, que están acá detallados. También sobre esto vamos a charlar en el cuestionario. Y después una comparación. ¿El backup y el RAID son lo mismo? ¿Se complementan? ¿Uno sustituye al otro? Bueno, lo charlamos la semana que viene. Después los sistemas de almacenamiento. El sistema de almacenamiento puede ser DAS, SAN o NAS. El DAS es simplemente el disco rígido que está dentro de un servidor, para decirlo mal y pronto, ¿sí? En su PC usted tiene un sistema de almacenamiento, si tiene un disco rígido, adentro, DAS. Si usan un sistema de almacenamiento en red, hablaremos de NAS o SAN. Y más actualmente hablaremos de un sistema de almacenamiento en la nube. Y ya terminando con las medidas de control, el tema de los sistemas los sistemas de provisión de energía alternativa, las conocidas como UPS o grupos generadores, para que garantiza ¿qué cosa? Un UPS. La integridad, la operatividad, la confidencialidad o la autenticidad. Última pregunta del día. Operatividad. Operatividad, ¿sí? Y es una medida entonces de seguridad de control. Control. De control. ¿Está? Recuerden que habíamos separado las medidas de protección en medidas de seguridad y medidas de control. Y ahora estábamos viendo medidas de control. Validación de datos, control de salida, respaldo y recuperación
y los sistemas alternativos de energía que tienden a garantizar casualmente lo que decían ustedes, ¿sí? La operatividad, la disponibilidad, que el sistema esté disponible, es una medida de control. Por eso está dentro de este capítulo. O sea que la semana que viene terminaríamos con este capítulo, que prácticamente son los que se incluirían dentro de el evaluativo. ¿Está? Bien. Bueno. Disculpe, profe, ¿cuándo dijo que va a ser el evaluativo? Que entre un poco tarde yo. El 19 de octubre está planificado. Así vayan, 19. Ok. Vayan disponiendo. Okay. Bueno. Muy bien. Buenas tardes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la semana próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.